Gracias, muchas gracias. Primero voy a poner la Biblia para que la pueda leer. Estaba al revés. Bueno, gracias a Dios por la oportunidad de poder hablar el día de hoy. La verdad que es un privilegio poder estar en familia, con hermanos, sabiendo que uno no viene a rendir un examen, sino viene a compartir aquello que Dios ha puesto en nuestra mente. Y hoy les quiero traer una puerta. ¿Alguna vez les regalaron una puerta? Bueno, yo les vengo a regalar una puerta. Y esa puerta que nos lleva al cielo dice la fe del Hijo de Dios. Ese es el título de esta puerta. Pero solo podemos abrir esta puerta si tenemos una cerradura, que son nuestros pensamientos, y la llave, que son nuestras palabras. Porque si hablamos y no creemos, no podemos atravesar esa puerta, nos falta la fe. Si nuestros pensamientos no son los correctos, no vamos a poder abrir esa puerta que nos lleva a otra dimensión. Así que como congregación estamos listos para entrar a otra dimensión espiritual, a las profundidades del Padre. Pero solo podemos entrar por la fe del Hijo de Dios. Entonces, hoy vamos a ver que hay diferentes tipos de fe. La fe de otros, nuestra fe y la fe del Hijo de Dios. ¿Estamos bien con el sonido? La fe de otros llevó a un paralítico que pueda caminar. La fe de la abuela o de la mamá le permitió a Timoteo experimentar la fe en Dios. Después él tuvo su propia fe, esa que era no fingida. Y a Jesús, ¿qué fe lo mueve? A Jesús, ¿qué fe le interesa? Porque si Él es el que hizo la fe, el que consuma la fe, necesitamos conocer cuál es la fe que a Él le atrae. Como por ejemplo la fe de la mujer del flujo de sangre. 12 años en una enfermedad. Y ella se dijo, si tan solo tocas el manto, si yo pudiera tocar su manto, voy a ser sana. Y cuando lo toca, porque la fe me lleva a la acción, lo pensé, lo dije, lo hago, Jesús se sorprende y dice, ¿quién me tocó? Porque poder salió de mí. Entonces, una fe que saca poder de Dios. Una fe que entiende de autoridad es la fe del centurión. Porque le dice Jesús, no hace falta que vayas a donde está mi siervo, porque yo sé que con una palabra ya las cosas se hacen. Estoy bajo autoridad y entiendo cómo es tener autoridad. Tengo el pensamiento, tengo la palabra y me muevo por fe. La fe del samaritano también lo sanó, pero fue una fe de agradecimiento, porque eran 10 y él regresó y dijo, gracias, tu fe te ha salvado, no solo sanado. La fe de Bartimeo, que dijo, Jesús, hijo de David, ¿quién se lo reveló? Gracias a la fe tenemos nuevas revelaciones. Y Jesús también le dice, has sido salvo. La mujer siriofenicia, la griega, la que no debería estar recibiendo fe ahí de Jesús porque no era de su pueblo. Y ella le dice, mi hija está endemoniada, necesita libertad. Y Jesús le dice, tu fe la ha sanado. O sea que la fe de esta mujer nos lleva a la liberación. Una fe que entiende de gobierno, una fe que entiende de liberación, una fe que entiende de adoración. Porque cuando una mujer rompe su perfume y lo pone ahí
en los pies de Cristo, Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Entonces, ¿cuál es la fe que Dios me ha dado? ¿Qué hace mi fe en diferentes épocas de mi vida? Creí, por lo tanto, hablé. Se nos abre hoy la puerta con una cerradura que son nuestros pensamientos y esa llave que son nuestras palabras. Pero ¿qué pasa cuando nuestra fe falla o no está al 100%? O directamente cuando no hay. No hay, Señor. ¿Qué hacemos? Vienen los discípulos y le dicen, vienen con un hombre y este hombre viene con su hijo también endemoniado. Y le dice, Jesús, tus discípulos no han podido. Y Jesús les dice, hombres de poca fe. O sea que si no tenemos fe, tampoco podemos ser libres de las tinieblas. ¿Por qué? Dice Jesús. Porque si tuvieran fe solamente como un grano de mostaza, podrían decir a este monte, pásate, muévete. Y el monte lo haría. O sea que si tenemos mucha fe, le podemos decir a ese monte que se mueva. Pero si tenemos poca fe, también. Porque no está en la mucha o poca fe que yo tenga, sino la fe de quien yo use. Es diferente usar mi fe que usar la fe del Hijo, la fe de Cristo, que esa es la fe que nos justifica. A Pedro también le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? Tuviste poca fe, le dice. Entonces, la duda me está reflejando de que no tengo realmente fe. Porque lo dejo de mirar a Él simplemente y veo la tormenta. Los discípulos en otra tormenta les dicen, sería como la Marcos, versículo 4, el hermano predicó la semana pasada de Marcos 5, cuando el endemoniado fue libre, ¿no? Y Jesús le dijo a esos demonios, vayan a los cerdos. Y los cerdos fueron al mar, y ahí se ahogaron en el mar, ¿no? Pero antes hubo una tormenta. Y esa tormenta, esos cielos, ese mar estaba enojado porque venía la salvación a ese hombre y ese hombre llevaría la salvación a Decápolis. Entonces se levanta una tormenta previamente y Jesús, ¿qué estaba haciendo? Como Jonás, durmiendo en el mar cuando se desata esa tormenta. Y Jesús les dice, sin fe, están sin fe. ¿Por qué tuvieron fe? Entonces ahí Dios, Jesús, le habla a la tormenta y a los vientos, los enmudece y los calla. ¿Qué está haciendo Jesús? Haciendo lo que le enseña. Porque le está hablando, le está diciendo las cosas, que se muevan, que se callen. Llega un momento en que los discípulos le dicen a Jesús, aumentanos la fe. Si es cuestión de fe. Y Jesús le vuelve a decir, como un grano de mostaza. Otra vez se los dice, como un grano de mostaza. Porque ustedes le van a poder decir a este árbol, que era un sicómoro, que es un árbol gigante, con muchísimas raíces, le van a poder decir a eso que está enraizado, muévanse, salgan, muévanse, y se va a plantar en el mar. O sea que la fe también nos da autoridad. ¿Se acuerdan de la historia de la higuera? Que Jesús le dice que se seque porque no dio fruto y después cuando vuelven, Señor, mirá, le dice Pedro, ¿se secó? Sí,
Porque si ustedes tuvieran fe, podrían decir a este monte que se eche al mar y así lo haría. Entonces, esta puerta es Cristo, Cristo mismo. Y hubo muchos que sí supieron de fe. ¿Quiénes eran los que sabían de fe? Nuestros héroes. Abraham, sabemos la lista de todos los nombres, ¿no? De todo lo que hicieron. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no se ve. Entonces, si alguien pudiera ver nuestra fe, vería lo que estoy pensando y lo que estoy imaginando ya como algo que es. ¿Qué significa? Yo estoy acá y yo veo algo, ¿sí? Que todavía no ha sucedido, pero yo ya lo vi. Más fuerza y explosión produce cuando no solamente lo veo, sino que lo hablo. Porque esa palabra que digo hoy me va a alcanzar allá. Lo que yo imaginé, lo que yo pensé, me va a alcanzar. Porque yo hoy soy lo que he pensado y lo que he dicho. El problema está cuando lo que pienso, lo que digo, lo que siento, no es verdadero. Cuando yo digo por ahí cosas buenas, pero no lo estoy pensando realmente. Como que hay algo ahí que me hace ruido. Bueno, ¿dónde está la batalla? En nuestros pensamientos. Pero a los pensamientos, sí o sí, le tengo que dar la palabra, porque la palabra materializa aquello que está en el mundo espiritual. Los aires alguien los toma y nosotros tenemos el poder y la autoridad para tomarlo. ¿Vamos? Los héroes de la fe. Ellos. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. La palabra, el logos, Cristo, cuando es dicho, crea. De modo que lo visible no provino de lo que se ve en el mundo natural, ¿no? Sino aquello que se ve en realidad en el mundo espiritual. Es algo más profundo. Y el 12, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y ahora esto va a ser la clave. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia. Esa es la fe. Yo ya estoy viendo lo que va a suceder, pero en mi espíritu lo veo hoy. Ahora puedo tener una fe en la duda, una fe en el temor o una fe en Cristo. Porque el temor también es una fe. Me estoy viendo que algo va a suceder a mí o a un ser querido, pero no es una fe fundada en Cristo. El versículo 33 dice, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido. Por la fe cerraron boca de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de espada. Por la fe sacaron fuerza de flaqueza. Se mostraron valientes en guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres
que por la resurrección recobraron a sus muertos. ¡Qué fe la de esas mujeres! Otros, en cambio, fueron torturados, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que les pusieran en libertad. Otros sufrieron las pruebas de las burlas y los azotes, incluso las cadenas y las cárceles. Acá la fe se está poniendo más dura, ¿no? Acá implica otro grado de compromiso. Por la fe fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pasando necesidades, afligidos, maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos, por montañas, por cuevas, por cavernas, por la fe. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos, es decir, el cumplimiento de la promesa, Jesucristo. Ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Ese fue el camino de la fe. Y hoy a nosotros nos llega la fe a través de la crucifixión, resurrección de Jesucristo. Esa es la fe. Allí estamos. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, no dice por la fe del Hijo de Dios. Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces nuestra oración es, Jesús, ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe, Señor? Yo quiero caminar desde tu fe. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino es justificado por la fe ¿de quién? De Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por eso la ley es contada como justicia. Por nosotros no, pero sí en Cristo somos justificados y nuestras obras son contadas como justicia. Ahora, ¿qué pasa cuando no caminamos conforme a esa fe? Cristo es el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús es donde empezamos a caminar desde esa fe. Hoy nuestra oración es que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. Es mi deseo y como familia Dios te pedimos de que andemos conforme a ti, Señor, agradándote en todo, llevando frutos, Señor, y creciendo en el conocimiento de Dios. Que lo que hoy hablemos, Padre, sea para el conocimiento de las profundidades de tus verdades. Que no haya en nosotros duda, temor, Señor. Perdón. Hay un versículo que dice, la fe es por el oír y el oír. Y el oír, falta una palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No dice y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios.
O sea que cuando estamos en la palabra de Dios, yo recién ahí tengo la capacidad de oír. Y cuando escucho, ahí se desarrolla mi fe. Cuando veo y escucho, se desarrolla mi fe. Solo cuando está la palabra. Entonces, el oír viene, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. El tema está, cuando no está la palabra de Dios, en mis pensamientos. Perdón. Hablábamos de que esa puerta tiene la cerradura y tiene la llave para poder abrirse. Y a veces o nos falta la cerradura o nos falta la llave. Lo bueno es que hoy vamos a tener la cerradura, la llave y vamos a abrir esa puerta. Vamos a traspasar ese umbral. Cuando nosotros dejamos nuestras peticiones delante de Dios y nos acercamos a Él, nuestra mente se acerca a Él y nuestra mente se alinea a los diseños perfectos de Dios, allí es cuando el Señor puede tomar el gobierno de nuestra mente. Y todas nuestras peticiones con oración, con ruego, se rinden con acción de gracias, sabiendo que Él ya tiene cuidado de esos pensamientos y de ese entendimiento. Entonces la paz de Dios ahí gobierna nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero si previo no vamos y le dejamos a Él esas peticiones, esos ruegos, esos pensamientos, si no los dejamos delante del trono, Él no puede actuar directamente. Por eso dice Filipenses, no os afanéis por nada, Filipenses 4:6, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones en Cristo Jesús. Y por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, si yo estoy pensando en mentiras, hay algo en mi mente que no va a funcionar, que no voy a poder oír. Si yo estoy escuchando cosas deshonestas o me estoy manejando en lo injusto, si pienso en las impurezas, si no pienso de manera amable, si no pienso en lo que es virtuoso, en lo que es digno de alabanza, entonces eso significa que no he puesto mis pensamientos delante de Él y no puede estar la paz que sobrepasa todos mis pensamientos y mi entendimiento. ¿Estamos hasta ahí? Tengo unas ganas de toser impresionante. Voy a toser. Salud. Dice Hebreos 11, por la fe entendemos que los siglos fueron restaurados con un dicho de Dios, para que las cosas que no se están viendo lleguen a ser visibles. Gracias. Las cosas que aún no se veían llegaron a ser, porque Noé no llovía. No llovía. No llovía. O sea, no existía el concepto de lluvia y él le creyó. Entonces, ¿cuál es la fe de la iglesia Nueva Vida? ¿Qué es lo que Dios nos está mostrando que hasta ahora no existe? Que hasta ahora no existió, nunca. Entonces nosotros nos tenemos que mover no por nuestra fe, sino por la imagen o la palabra oída que viene de lo alto. No con
solo nuestras intenciones. Porque es diferente. Yo puedo orar de muchas maneras o interceder. Una es por lo que sucede, viendo con mis ojos. Veo que alguien está enfermo, veo, Señor, te pido por sanidad para tal persona. Eso, ¿no? Otra cosa es orar con la palabra. Entonces, agarro una porción bíblica y digo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Para un conquistador, ¿qué es que no le va a faltar nada? Para un adorador, ¿qué es que no le va a faltar nada? Para una madre, ¿qué es que no le va a faltar nada? Cada uno ora según su fe, la fe que le ha sido dada. Pero necesitamos plantarnos en una palabra y yo lo provoco. Y tengo ese pensamiento, a lo mejor de miedo, de duda, de tristeza. Y bueno, no se afanen, dice tu palabra. Y voy con esta palabra a los pies de Cristo y oro la palabra. Y otra cosa es que en mis pensamientos el Padre ponga sus pensamientos. Ya no es algo que yo busco y voy con eso y me presento delante del Padre, sino es que es Dios mismo diciéndome, esto hay que orar. Así hay que interceder. Acá los quiero llevar. Porque podemos estar orando 100 años, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer la iglesia en Nueva Córdoba? Y podemos estar así. O podemos decir, nuestros oídos están atentos. Queremos caminar por la fe de Cristo. Aquello que no hemos visto, ni nadie ha escuchado. Simplemente, Padre, ¿cuál es tu palabra? Esa queremos escuchar, esa queremos ver. En fe, movernos en fe, caminar y armarnos de valor. La fe es una puerta, pero tenemos que estar armados. Las palabras son una arma, una espada. La fe es un escudo. Armarnos, ¿pero para qué? No el cómo. Yo acá cuando pienso y recibo la palabra de Dios, no recibo de una el cómo, porque ese es el camino. Y Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Tranquilo, yo soy el camino. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras en ustedes, piden lo que quieran y se les va a dar, porque yo soy el camino. No se desvíen de mi palabra, pero necesito la palabra, la visión, escuchar hacia dónde quiero ir, para no estar dando vueltas en ese desierto. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La lucha está en nuestros pensamientos. La lucha está en nuestra distracción. ¿Qué es capaz de hacer una Belén distraída? Cualquier cosa. Una capacidad. Menos distracción. Romanos 10:8 dice, cerca de ti está la palabra. La palabra está en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de libertad. ¿Saben qué hicieron los que tenían los oídos tapados? Mataron a Esteban. No podían escuchar la voz de Dios. No podían escuchar su palabra. No podían escuchar sus verdades. Y se taparon los oídos y apedrearon. Su palabra es como fuego y martillo que quebranta las piedras. Ayer
me acordaba que una vez en la escuela bíblica, el año pasado, Martín enseñó qué era la palabra de Dios. Y les habían regalado a los chicos un cuadernito que ellos armaban que decía todas las cosas que es la palabra de Dios. Yo digo, ¡ay! ¡Qué bueno que estaba eso! Bueno, ¿dónde estará? O sea, era así chiquitito y me re gustaba. Lucía, mi hija de 5 años, decía, porque la palabra de Dios es como leche. La palabra de Dios, claro, era así. Pero tenía tanta verdad ahí. Y hoy voy a levantar a las chicas. No, ya estaban levantadas, ellas nos levantaron a nosotros. Hoy, cuando vamos a su pieza, a la pieza de las chicas, en su mesa de luz, estaba. Entonces, para abrir la puerta de la fe, pero la fe del Hijo de Dios, no cualquier fe, la fe del Hijo de Dios, necesito la cerradura, que es que mis pensamientos estén donde están los pensamientos de Dios. Que los pensamientos de Él sean mis pensamientos, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Pensamientos de bien, no de su mal. No es simplemente pensar, ay, ¿cuál es tu voluntad para Nueva Córdoba, para nuestra congregación, para mi vida, para mi familia, para mí, todo mí? Sino es Dios en la historia donde nos podemos sumar. Porque es privilegio para nosotros sumarnos a su voluntad. En lo que estás haciendo. ¿Cómo? ¿Qué palabras puedo decir yo? Porque de acá todos podemos leer el Salmos 23, pero todos vamos a decir diferentes cosas. Uno lo va a hablar desde un corazón de pastor, otro desde un corazón de apóstol, otro lo va a hablar desde el don de la fe, otro lo va a hablar desde el don de la misericordia, pero hay que hablarlo. La palabra de Dios es tan poderosa como fuego. Jeremías 23:9. La palabra de Dios es como pan que produce los propósitos de Dios. Isaías 55:10. La palabra de Dios es como una semilla que al ser sembrada en el corazón produce mucho fruto. Diferentes llaves abriendo esa cerradura. La palabra, la voz. La palabra de Dios tiene más valor que el oro puro. La palabra de Dios es como una lámpara que nos ilumina y alumbra nuestro camino. La palabra de Dios es como lluvia que nos bendice, están pintados, y riega toda la tierra. La palabra de Dios es agua que nos purifica. La palabra de Dios es más dulce que la miel que destila un panal. La palabra de Dios es un espejo que revela la verdad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne esa palabra, los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, no está la palabra aún en mi boca y tú ya la sabes toda. Tú disciernes mis pensamientos, disciernes la intención de mi corazón. Purifícanos, Señor, purifícanos, Padre. La palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo y la palabra de Dios es tan dura como un martillo que hasta puede romper una roca. Hoy me gustaría orar. Lean si vos querés pasar a tocar el piano. Por aquellas palabras de nuestra boca que en vez de traer libertad, trajeron cadenas. Que en vez de reconocer la autoridad, murmuró contra la autoridad.
que en vez de adorar, creamos un espacio en nuestro corazón para adorarnos o adorar a alguien más, y no a Cristo. O también, ¿por qué no? Y hay que decirlo, ser libres de todo demonio como ese gadareno. Porque hay una lucha. No se quieren ir, pero en el nombre de Cristo Jesús salen y se van. Porque me paro en la fe de Cristo, del Hijo de Dios. No me paro en mi fe. Y esa fe es la que me da autoridad para moverme, para actuar. Porque ya llevé mis pensamientos delante de Él con acción de gracia. Hoy le vamos a decir, Señor, perdónanos por las palabras de maldición que han salido de nuestros labios. Perdónanos por tener una mala fe por momentos, por poner nuestra confianza en el temor, creer más al temor. Perdónanos, Señor, por no ser responsables con nuestra fe. Gracias. Gracias porque también nos das la palabra para poder crear cosas nuevas. Fuimos hechos a tu imagen, a tu semejanza, con la capacidad de nombrar. Nosotros, Señor, somos profetas de nuestra propia vida. Somos profetas de nuestra nación, de nuestra familia. Porque el espíritu de profecía es Cristo. Entonces hoy queremos declarar tu palabra y Cristo en nuestra congregación. Señor, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Hoy renunciamos a todas esas palabras que nos han atado. Cortamos en el nombre de Jesús los lazos que nos han atado, o nuestros padres o nosotros mismos, hablando, proclamando y declarando mentiras, Señor. Porque el padre de toda mentira es Satanás. Y somos tus hijos, hijos del Dios verdadero. Señor, nuestros oídos quieren escuchar solo tu voz. Nuestra boca quiere proclamar solo tus palabras. Gloria a tu nombre, gracias por tu misericordia y recibimos, Señor, la armadura que nos das. Recibimos la fortaleza, la fe, porque un conquistador habla como conquistador. Un conquistador tiene pensamientos de conquistador. Un conquistador se mueve en fe, sabiendo que lo que viene por delante ya es nuestro. Son como langostas, Señor. Ayúdanos a reconocer los montes para correrlos del lugar. Ayúdanos a reconocer esos árboles sicomoros para correrlos del lugar y decirles, váyanse al mar, no tienen acá que estar. Ese monte lo tenemos que sacar, se tiene que correr, porque por ahí vamos a caminar. Señor, bendecimos tu nombre y hoy queremos adorarte. Cuando te adoramos desde nuestra identidad de lo que somos en Cristo, ya la adoración no es la misma. Cuando venimos y como iglesia cantamos, Señor, según los dones que has puesto en nosotros, según tu amor y tu revelación en cada uno, no es lo mismo, Señor. Porque funcionamos como iglesia. Somos tu iglesia. Gracias por los ángeles que has enviado hoy. Porque se han reunido, Señor, aquí a ver que la salvación es de Jesucristo el Señor. Se han reunido a ver cómo tu iglesia te adora. Se han reunido a escuchar las palabras que salen de nuestra boca. Discierne nuestros pensamientos y guíanos por el camino de verdad. Gracias porque sobre nosotros están puestos tus ojos, Señor.
Gracias porque nuestra confianza, y lo declaramos, estamos viendo, Señor, que nuestra confianza no está en nuestras fuerzas, ni en nuestras capacidades. Nuestra confianza está en el Jesucristo que murió, que resucitó, en el Espíritu Santo que nos da poder y autoridad para hablar con denuedo. Porque si quisiéramos agradar a los hombres, ni siquiera estaríamos hablando, Señor. Solo te pido que hablemos lo que viene de ti. Que nuestros oídos estén destapados para escucharte. Perdona nuestra inmadurez, nuestros temores y dudas. El no reconocer a quienes tienen autoridad. Era el hablar, Señor, mal de nuestros hermanos. Le costó muy caro a Miriam. Y todo el pueblo de Israel se detuvo. Y no pudieron avanzar hasta que la lepra de Miriam fuera sana. Porque habían hablado mal de su hermano, tu líder. Hablaron de quien no debían. Perdónanos, Señor. Límpianos con hisopo. Con ese hisopo, con esa planta que lleva la sangre. Padre, límpianos. Míranos a través de Jesucristo. Solo a través de Jesucristo. Esta congregación exalta a Cristo. Reconoce los dones del Espíritu Santo, los ministerios del Padre. Y reconocen al Dios donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. 3 veces santo. Solo declaramos tu nombre. Solo hay lugar para tu adoración. Señor, no tenemos tiempo para la distracción. No tenemos tiempo para el murmullo. No tenemos tiempo para los malos pensamientos. No tenemos tiempo para la apatía. No tenemos tiempo para estar llorando lo que no debemos llorar ya. No tenemos tiempo, Señor, para ni alistarnos, ni estar pendientes de nuestra ropa. Y nuestro tiempo simplemente está rendido a tus pies. Porque en tus manos están nuestros tiempos. Para esta hora hemos llegado. Para esta hora estamos aquí, como Esther, intercediendo delante del Rey. Intercedemos por nuestra familia, por nosotros mismos. Libéranos. Tu palabra nos libera, porque la verdad nos hace libre. Y tú eres la verdad, eres el logo. Ayúdanos a permanecer en tu pensamiento. Que tus pensamientos permanezcan en mí. Que tu palabra salga a través de mí. Señor, estamos listos. Abre para esta congregación la puerta de la fe. Porque la fe, Señor, después será añadida de virtud. La virtud después será añadida de conocimiento. Al conocimiento llega el dominio propio. Cuando alcanzamos, Señor, dominio propio, viene la paciencia. Luego viene la piedad. Después de la piedad, el afecto fraternal. Y finalmente, el amor. El amor eterno y verdadero. Pero todo comienza con fe. Es necesario creer que has existido, que has resucitado, que te apareciste a los discípulos durante 40 días, que has ascendido al cielo, que te sientas a la diestra del Padre. Tenemos fe, tenemos tu fe. Te alabamos, Dios. Amén. Yo creo que en alguna parte el Señor, el Espíritu Santo nos tocó, a mí me tocó, y también pido perdón ante la iglesia, ante el Señor primero, porque también en un momento de enojo hablé mal de un hermano
Y yo creo que las caretas ante el Señor no van. Y sería muy triste para mí seguir cargando con eso, sabiendo que hice mal, ¿no? Y escuchando la palabra del Señor esta mañana que nos dice que pidamos perdón a Él, que Él es el único que puede perdonarnos. Que nuestras cargas se las dejemos a Él. Que nuestros pensamientos estén alineados a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y que son pensamientos de bien. No lo asustemos por lo que vendrá. No lo asustemos por el examen que tenemos que afrontar, por el alquiler, por el problema de salud, por la necesidad económica que hoy podamos estar atravesando, sino que confiemos en el Señor. Como confió Dalila, que el miércoles se hizo un estudio y estuvimos orando por vos el jueves, ¿te acordás? ¿Y cómo te fue? Fue muy bien. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor está con vos. Y hay una iglesia que ora. Y la fe puesta en acción da estos frutos. Muchas veces lo olvidamos del poder de la oración. Muchas veces creemos que nuestra fe es tan chiquita que no puede mover ni siquiera la menor de las plantas. Sin embargo, hoy veíamos y la palabra de Dios dice que no hay nada imposible para el Señor. Y el día que lo demos cuenta de la verdad de esa palabra, nuestras vidas van a cambiar rotundamente. Nuestra realidad va a cambiar rotundamente. Nuestra angustia se va a desaparecer porque sabemos en quién creemos, en quién depositamos nuestra fe. Se llama Jesucristo, el Rey de Reyes, que hoy está presente y está con unas ganas de abrazarte y decirte: volvé a confiar en mí. Volvé a dejar las cosas que te hacen mal y sabes que las estás llevando, las estás acarreando. Libérate de eso. El Señor te quiere libre. El Señor te quiere ver de una manera distinta a lo que hoy estás viviendo hoy. Lo que hoy estás padeciendo, el Señor te quiere ver distinto. Eso es lo que los congrega. Nadie viene a ver, no hay un show, siempre digo, sino que los congrega Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor del Señor, aquel que cambia nuestras vidas, aquel que los sacó de la tristeza a la alegría, de la angustia, de la desesperación, a la esperanza viva y eficaz. Aquel que cambió mi vida, el que cambió tu vida, aquel que nos devolvió lo que el diablo y nosotros habíamos abandonado. Hoy, esta mañana, el Señor te dice: volvé a mí. Volvé a mí. Tomá la decisión de dejar atrás esa mochila grande que tenés. Dejá atrás, arrepentirte de aquellas cosas. El domingo que viene vamos a festejar, a celebrar la Santa Cena. ¿No es un momento hermoso de como nunca tomar la Santa Cena limpios ante el Señor? Le confieso, yo he tomado muchas veces la Santa Cena no como quisiera, pero por aparentar. Pero el Señor nos dice que nada de eso sirve, nada de eso tiene valor, si no vamos con un corazón sincero delante del Señor. Y esta es tu mañana. Hoy puede ser el día en que digas: me cansé de caretearla, me cansé de sufrir en vano, me cansé de hacer oídos sordos a lo que el Señor me muestra, me demuestra y me enseña en su palabra. Hoy es el día que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Aquel que decida renunciar, aquel que reconozca. Y está bueno reconocer, ¿no? Está bueno reconocer que lo equivocamos. Aquel que reconozca, como yo, en primer lugar me pongo, de que hice las cosas mal, pedirle perdón al Señor y pedirle perdón a quien he ofendido a lo mejor. Te invito a que cierres tus ojos y ahí donde estás, tenga esa charla con el Señor íntima. Vos sabés en qué le fallaste, vos sabés cómo está tu corazón ante Él. Vos sabés
lo que te cuesta dejar el pecado, lo que te cuesta dejar esas ataduras que te siguen y siguen y siguen. Hoy es el día de entregarle todo a Jesucristo. Toda mi vida a ti, mi Señor. Espíritu llena mi corazón, mi alma desea. Ahí animate a hablarle al Señor ahí. Y decirle: pedí perdón